casa espectacular que me va a recibir a IMPU mientras voy a recibir la nacionalidad española. Estaba destrozada. Tenía que dejarlo atrás para viajar a Colombia y firmar por fin la tan anhelada nacionalidad española. No podía llevármelo conmigo. No tenía aún la vacuna de la rabia, ni la serología, ni los papeles necesarios. Y esos trámites al menos tardan 7 meses. Bueno, yo tengo la suerte y la fortuna de que hay una casa espectacular que me va a recibir a IMPU mientras voy a recibir la nacionalidad española. Entonces, estoy súper contenta, me siento súper agradecida porque, imagínense, es un paraíso y puedo estar lejos de todos los que odian a los perros. Va a tener 4 perros para jugar. Mejor dicho, va a estar tan contento que yo estoy demasiado feliz de poder. Vean esto. En el capítulo anterior les conté sobre la crisis que viví. Un día, desesperada, llorando y fumando para calmarme, escribí una publicación muy emotiva en un grupo de Facebook. Y fue entonces cuando me respondió esta familia. No solo me dijeron que podían recibir a mi perrito, sino también que me recibirían a mí por unos días. Solo me cobrarían una pequeña suma de dinero para la comida. Me dijeron que le cocinarían, que tenían 5 perros con quienes podía jugar y un mar privado donde podría nadar. Que no había niños que los maltrataran, como pasaba todos los días en Dahab, ni motos, ni carros, ni personas que los envenenaran. Era perfecto. No se imaginan lo difícil que fue esta despedida. Verlo por última vez me rompía por dentro, pero la nacionalidad española era muy importante para mí. Estos fueron nuestros últimos instantes juntos, y ahí comenzaba un viaje agónico, en el que cada momento me dolía el alma por haberlo dejado. No sé cómo habría sido esta historia sin la ayuda de esa familia, pero pocos días después empezaron los problemas. Ya no querían tenerlo, querían devolverlo, y yo ya estaba en Colombia. Y estoy aquí dejando a IMPU por fin, la verdad con mucha tristeza. Esto es un paraíso increíble, así que tiene el mar ahí,
Tiene los 4 perros y todo este espacio para jugar, una casa muy bonita con una pareja espectacular que quiere mucho a los perros. Muy triste porque no sé si lo hubiera podido hacer, o sea, realmente me cuestiono en este momento como, cómo hubiera podido tal vez tratar de cruzarlo en el aeropuerto si no me dejaban que ellos lo recogieran, pero eso no se me ocurrió antes. Bueno, y a pesar de un montón de cosas que me inquietaban de saber si lo podía llevar o no, porque pensé muchas veces como, bueno, como estaba enfermo, no tenía las vacunas, entonces que no me lo iban a dejar pasar en España, que no me lo iban a dejar subir aquí en el avión en Sharm, entonces todas estas cosas me pusieron a dudar demasiado y como encontré este lugar tan maravilloso con 4 perros, que es lo que él necesita, que no voy a estar yo, estaría mejor conmigo, pero bueno, también ese viaje en avión y todo el trauma y todo eso, como él estaba tan traumatizado. Entonces, bueno, me ha hecho pensar mucho, pero entonces me toca ir a Colombia y volver. Tendría ganas como de ir a Colombia y quedarme allá descansando, pero pues nada, tengo que volver por él. Así que estaré de vuelta pronto, por acá por Egipto, a buscar al bebé. Porque ¿qué se va a hacer? Acá no lo puedo dejar para siempre. Me toca llevármelo para algún lado. Ya me tengo que ir como en una hora y dejar al bebé. Estoy muy triste. Quiero extrañar mucho. Tomé el bus a las 8:40 de la mañana desde Dahab. Me levanté como a las 8:20, así que no me alcancé a bañar. Tuve que agarrar todas las cosas, salir corriendo. Me tuve que despertar a mi amiga porque le había prestado un dinero y lo necesitaba para pagar en la frontera. Al final no me cobraron multa. Re loco, me dejaron pasar de una, no sé por qué. No miraron si estaba vencida ni nada, pues estaba pasada. Desde ahí, desde donde me dejaron de Tav Hicks, tuve que coger un taxi y le dije que solamente tenía 200 pounds. Él quería cobrarme un montón porque me estaba cobrando hasta en shekels y me quería cobrar un montón de dinero porque ahí en la frontera están acostumbrados a cobrar en shekels. Ahí pasé, fue la verdad increíblemente fácil la cruzada de Israel. Supongo que porque dije que tenía el vuelo mañana, que es verdad. Tengo un vuelo para salir a Barcelona mañana. Ha sido un viaje demasiado difícil porque, bueno, ahí en la frontera tuve que agarrar un bus, no encontré la tarjeta de buses, así que me tocó, al final me monté en un bus, el señor coqueteándome no sé qué, me dio tarjeta, pero pues aguantándome la coqueteada a ver si me llevaba, sí. O sea, como no coqueteándole, pero sí como tratando de ser polite, ¿cierto? Como decente. En el mall me bajé, como no había desayunado ni nada, comí en McDonald's, fui al baño, estuve buscando las sandalias que siempre compro y no las encontré. Parece que la tienda la cerraron. Di como 1000 vueltas con las maletas súper pesadas y de ahí me tocó irme a la terminal de transportes que queda lejísimos. Yo pensaba que me iba a desmayar porque el calor era insoportable, pero no me desmayé, me compré una botella de agua con hielo que encontré en una tienda. Oh, qué salvada porque estaba ya mareada y mal del calor. Yo pensé que de verdad me iba a desmayar. Ahí en el terminal, bueno, un señor me ayudó a sacar el ticket de la maquinita que toca sacarlo. Ya lo había comprado por internet, que me ha ayudado un amigo a comprarlo. Y de ahí, bueno, encontrar cuál era el bus, no sé qué, y esperar, y sude, que sude, que sude. No, es que el calor está demasiado duro para estar una horita bajo el sol. Y ya por fin me monté en el bus y ahora no he hecho sino pelear con el amigo donde me voy a quedar en Tel Aviv. Así que la situación va de mal en peor porque no sé si me va a recibir o no. No sé, pero está como muy incómoda la situación. Y bueno, al final me vine para acá es que a visitarlo y todo se dañó porque todo ha salido mal. Como que me dijo como ven y entonces compré el ticket por acá porque yo dije listo, buenos días a Tel Aviv y lo visito. Nada, ¿qué pasó?
que después me dijo, pero vas a venir mucho tiempo, 6 días es demasiado. Y yo como así, ¿no? Pues si te molesta tanto, mejor ni voy, ¿no? Entonces al final pues le dije, bueno, era una noche, ¿no? Como la noche antes de coger el avión. Y ahorita pues que no me podía recoger, que él vive como a 3 cuadras de la estación, que no me podía recoger, que no me podía ayudar, que no sé qué, que llegué sola y yo no sabía, pues, ay no, mejor dicho, estoy demasiado estresada y con este calor. Qué difícil. De Dahab me fui para Sharm el Sheikh, estuve ahí 2 noches para dejar a Impu, ahí en esa vila enorme con 4 perros, con esta pareja que va a tener un bebé esta semana, espectacular, con arrecifes, un lugar por lo menos súper seguro para él, donde va a estar bien porque va a jugar con amiguitos, así que siento que se va a estar hasta mejor que conmigo, porque conmigo estaba encerrado siempre en la casa. Y bueno, y para viajar debajo del avión sería un trauma, vamos a ver si logro venir por él y llevarlo encima del avión, ojalá, a todo lado. De Sharm me devolví a Dahab, estuve una noche en Dahab, en la casa de una amiga, y al otro día arranqué para Tel Aviv. 12 horas de viaje, me quedé en la casa de un amigo, llegué al aeropuerto, ahora tengo que salir para Barcelona. En Barcelona me esperan como 8 horas de espera, tengo que ir de un terminal a otro, parece que hay buses de un terminal a otro como cada 10 minutos. Incluso a medianoche, a la 1 de la mañana, no importa. Y a las 8 de la mañana sale mi vuelo para Bogotá. Es un viaje larguísimo. Ya fui y comí aquí en el McDonald's y a esperar. Creo que está retrasado el vuelo de 1 hora. Qué viaje tan largo y tan agotador. Конечно, есть. Телевизор после 50 тысяч. Llegué a Barcelona al terminal número 2. De ahí me tocó salir a hacer migración, como les dije. Fue súper fácil la migración, no me pusieron problemas, solo me dijeron como, tú eres colombiana y estás viviendo acá. Y yo no, voy para Colombia. Me dijo, bueno, que te vaya bien. Ya, ese yo. Salí, recogí la maleta, salí del aeropuerto, ahí tomé un bus. No pagué el bus porque yo pensé que podía pagar con tarjeta de crédito y no se puede, tocaba comprar como que un pasaje antes en algún lugar. Y bueno, como ya estaba arriba, no me podía bajar, bueno, al final no lo pagué. Pero no se subieron los controladores, menos mal, porque si no le ponen a uno multa. Llegué aquí al aeropuerto de Barcelona, me dicen que hay sobrecupo en el avión, entonces que si me quedo otras 5 horas, me dan $600. Yo lo dudé en algún momento, porque estaba demasiado cansada. Y yo como, no, en serio, 5 horas más. Bueno, el caso es que me dijeron que sí, un señor me regaló un café, pum, me desperté. Yo dije sí, y entramos había como 15 personas esperando a ver a quién seleccionaban y finalmente me seleccionaron y me van a dar los $600. Me dieron un bono que uno por internet lo reclama. Ahí están las instrucciones. Y la cosa es que me ofrecieron que si quería quedarme otro día más hasta mañana, me daban otros $600, o sea, 1.200 en total. Me pagan hotel y me dan las 3 comidas. Pero como yo tengo la cita para la nacionalidad española, yo llegaría como 10 horas antes de la cita. Entonces la cosa es que dije, uy, no, demasiado riesgoso, me dan nervios, no quiero llegar como tan encima de la cita. Así que les dije que no. La verdad es que tengo la duda porque hubiera podido, o sea, haber llegado como a las 10 de la mañana y yo tengo la cita al otro día a las 10 de la mañana, o sea, haber llegado 24 horas antes, yo creo. No estaba tan mal, ¿no? Pero bueno, sí, o llegaba a las 2 de la tarde, no sé muy bien. Pero el caso es que me dio pues miedo arriesgarme
a llegar tarde o a que haya algún problema, que esté lloviendo y no pueda aterrizar el avión. Ay, yo qué sé, no sé. Bueno, aprovechando que me gané este dinero, me compré unas gafitas Ray-Ban porque boté las que mi mamá me regaló. No le digan nada a ellas. Pero bueno, entonces acabo de pedir el tax free, menos mal lo pude pedir así de una, me dieron 15 euros. Bueno, estas son las gafitas que me compré en el duty free, me costaron 160 euros, me devolvieron 15 de impuestos, pues igual me gané 600, ¿qué se va a hacer? Necesitaba gafitas, ¿no? ¿Qué tal les parecen? Llegar a Colombia por lo general es una gran alegría. Es el hogar, el lugar donde realmente descanso, donde como rico, veo amigos y bailo salsa. Pero esta vez no fue así. No hubo un solo día en el que no sufriera y que no quisiera devolverme. Tuve muchos problemas para volver. Todo comenzó con un viaje de 15 días para acompañar a mi mamá, al que no supe decirle que no, porque la amo. Luego me estafaron. Pagué 1,5 millones de pesos en artesanías, de las que vendo, y que nunca llegaron. Estuve 2 meses rogando, hasta que al menos me devolvieron la mitad. Todo esto retrasó mi viaje. Pero lo más duro fue Moisés. Todos los días me escribía: el perro ladra, el perro caga, el perro pelea. Luego me pidió $150 para comprarle un collar que le pasara corriente cada vez que ladrara. Tenía mucha presión encima, el miedo constante de que lo echaran a la calle y yo tan lejos. Así que decidí castrarlo, con la esperanza de que dejara de pelear, de ladrar y hasta de cagar. Y que así fuera más fácil para que pudieran esperarme. Si esta historia te tocó, suscríbete, dale like y no te pierdas del próximo capítulo.